buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada muy fría en estos momentos. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por YouTube, por tvciudad.uy y también por el canal abierto, por señal abierta 6.1. 6 grados es la temperatura que tenemos en estos momentos en Capital, muy fría la mañana, ya vamos con el pronóstico. Lo bueno es que hay un sol esplendoroso que está saliendo por Montevideo y ya se vive en buena parte de la ciudad. Lo ven por ahí atrás, ¿no? Lo ven ahí cómo está iluminando la ciudad. Bueno, las temperaturas de hoy van a seguir siendo bajas. La máxima de hoy va a ser de 11 grados. El cielo va a estar algo nuboso sin perspectiva de precipitaciones. Hay mucho viento, lo cual baja la sensación térmica de la temperatura que hoy tenemos, o sea que a salir bien abrigados quienes puedan o tengan que salir a esta hora. ¿Qué pasará mañana? Bueno, más frío aún, en la madrugada 4 grados, la máxima de 12. El cielo estará algo nuboso con periodos de cubierto, pero también saldrá el sol. El sábado 10 de agosto, 1 la mínima, 1 grado la mínima, 15 grados la máxima. También el cielo estará claro y algo nuboso. Pronóstico de meteorología para las próximas horas. Y bueno, el viento de hoy, por lo menos para sacar la ropa, vamos a decirlo así. Vamos a decirles que algunos de los temas que vamos a tener para desarrollar hasta las 9 de la mañana, mucho tiene que ver con el Parlamento, que allí tuvo una sesión, una jornada bastante larga ayer, porque bueno, se aprobó el proyecto de rendición de cuentas. Vamos a ver distintas opiniones respecto a esta rendición que se aprobó y también tras la postergación de la jornada del martes. Bueno, finalmente ayer se aprobó el proyecto de ley de medios que había venido con algunas enmiendas desde el Senado. Esto fue en una jornada maratónica de diputados. Vamos a hablar de pobreza infantil porque en comparación con países de ingresos per cápita similares a los de Uruguay, nuestro país se ubica entre los peores 3 países en lo que refiere a pobreza infantil, según datos de UNICEF. También vamos a hablar de violencia de género, concretamente de femicidios, pero las denuncias por violencia doméstica y de género durante el primer semestre de este año se encuentran estables respecto al mismo periodo de 2023. Sin embargo, en lo que va de este año, 11 mujeres murieron, fueron asesinadas por violencia de género. Vamos a hablar también de una encuesta que se hizo en el departamento de Artigas, que Ágora Consultores realizó. El principal problema en el departamento, lo que perciben desde la ciudadanía, es la corrupción política. El exintendente Pablo Caram dejó su cargo con casi 43% de desaprobación. Esto vamos a profundizarlo más adelante con más datos de la consultora Ágora. Y también vamos a estar hablando más tempranito que lo habitual con Juan Pablo Luna, politólogo uruguayo radicado en Chile, especializado además en temas de criminalidad y narcotráfico. Bueno, vamos a ver su visión con respecto a Uruguay, el narcotráfico y la situación política de país, pero también en el marco de la región y cómo ha cambiado la criminalidad que se hace más regional, excede los límites de un país. Esto lo vamos a ver en un ratito nada más. Ahora momento de abrir las ventanas hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBDtransporte para seguir en tiempo real todos los cambios en la circulación. Con ese sol de fondo allí naciendo sobre Montevideo, les adelantamos que Grito Asensio entre Boulevard Artigas y Julia Guarino Fietcher, el corte será total hasta las 6 de la tarde. Williman desde Francisco Rosa hasta Gregorio Suárez, también corte total en esta jornada. Jaime Civil entre Cornelio Cantera y Federico Subiela Warch. El corte será hasta las 2 de la tarde. Virrey Elío entre Jerónimo Piccioli y Vicenza hasta las 3 de la tarde. Y Requena entre 18 y Colonia. El corte será hasta las 4 de la tarde. Bueno, y comenzamos con datos de denuncias de violencia de género dados por el Ministerio del Interior ayer. Se mantuvieron estables durante el primer semestre de este año, según informó, como dijimos, el Ministerio del Interior, pero en lo que va de este año, 11 mujeres han muerto asesinadas por violencia de género. Las denuncias por violencia doméstica se mantuvieron durante el primer semestre de este año en relación al mismo periodo de 2023.
Según los datos presentados por el Ministerio del Interior, hubo una mínima baja de 0,6%, pasando de 21.599 a 24.459. En el caso de femicidios, se pasó de 12 a 11 y los homicidios a mujeres bajaron de 29 a 21. En cuanto a las víctimas de delitos sexuales, el 35% son mayores de 18 años y 65% niños, niñas y adolescentes. Sobre esto habló el subsecretario del Ministerio, Pablo Abdala. El tema es que en los casos de violencia doméstica, que son situaciones, como nosotros decíamos, que acontecen en el ámbito privado, en el ámbito del hogar, normalmente el Ministerio del Interior llega cuando la consecuencia trágica o fatal ya aconteció. Y por lo tanto no hay prevención policial posible. Aquí hay una prevención que tenemos que ensayar entre todos los uruguayos y todas las uruguayas, que es construir una sociedad mejor, que es bajar los niveles de violencia, que es por lo tanto generar un sistema con una capacidad de respuesta que nos permita llegar a tiempo e intervenir preventivamente cuando estas situaciones se insinúan y por lo tanto antes de que acontezcan. Porque la violencia doméstica tiene esas características y por lo tanto creo que hay un tema, como lo decíamos también recién, de responsabilidad social que es compartida, que es de cada uruguayo y de cada uruguaya, de asumir que las cifras, por lo tanto, nos interpelan, porque más allá de leves subas o bajas en los casos de violencia doméstica, está claro que tenemos guarismos muy altos. También es verdad que tenemos guarismos altos, como yo también lo decía, porque por suerte, sin embargo, a pesar de esto, y no es contradictorio con lo que dije antes, vamos dando pasos en el sentido correcto, en el sentido de que la gente se involucre más. Esta tarde en San Jacinto, un hombre de 77 años mató a su pareja de 65 años. El hombre se entregó a la policía. UNICEF hizo un estudio comparado entre países con ingresos similares a los de Uruguay y nuestro país se ubica en el lugar 38 de 40 países estudiados. Según este estudio, más de 1 de cada 4 niños o niñas son pobres según esta medición en nuestro país. UNICEF publicó recientemente un estudio que compara el abordaje de la pobreza infantil en Uruguay con países que poseen niveles similares de ingresos per cápita. En el reporte titulado Pobreza infantil en medio de la abundancia, la Organización Internacional clasifica a los países según su tasa de pobreza infantil por ingresos y el éxito en su reducción en tiempos de prosperidad. Con esto genera un ranking en que la posición se basa en un promedio estadístico de estos indicadores. En este caso, Uruguay ocupa el puesto 37 de 40 países. El informe señala que algunos países aprovecharon el crecimiento económico de los últimos años como una oportunidad para disminuir la pobreza infantil, mientras que otros no. Uruguay, por ejemplo, se encuentra en el lugar 22 en términos de reducción de pobreza, con una diferencia de 4,1 puntos en la comparación entre los periodos 2012-2014 con 2019-2021. Por la forma de medir la pobreza, UNICEF encuentra una reducción en la tasa entre estos periodos. Sin embargo, especialistas alertaron que, según el cálculo del INE, no hubo reducción de la pobreza infantil entre estos periodos. Si únicamente se observa la tasa de pobreza infantil, Uruguay ocupa el puesto 38 de 40 con una de las tasas más altas. Según este informe, 1 de cada 4 niños o niñas viven en la pobreza en nuestro país. La organización propone a los países ampliar los programas de protección social, incluidas las transferencias monetarias, hasta un nivel que realmente marque la diferencia en la vida de los niños y niñas. El doctor en Economía y especialista en pobreza infantil, Matías Bruno, explicó las razones por las cuales el crecimiento económico en nuestro país no ha derramado en justamente reducir la pobreza en esta franja etaria. Señaló que nuestro país no ha logrado reformar el sistema una vez que comenzó la prosperidad económica. El problema está estructurado, si se quiere, en 2 o 3 áreas. Un área que es el problema de la inserción laboral. En realidad, o sea, lo que pasa es los niños no son, o sea, no hay niños pobres, lo que hay son padres y madres que viven en hogares pobres y que no logran generar ingresos como para mantener a sus hijos por encima de la línea de la pobreza. Y lo que tenemos es que ese núcleo duro de 20% de pobreza infantil que tenemos, 30 según UNICEF, lo que tiene son escasa formación para el mercado de trabajo. O sea, estamos hablando de niveles educativos con primaria completa, con pocos años de liceo completo, entonces los trabajos que se pueden conseguir con eso realmente no son de los trabajos que está generando la economía últimamente. Entonces el crecimiento económico, digamos, derrama para algunos lados, pero no derrama para el lado
donde están los hogares y las familias pobres. Y a eso tenés que sumarle un problema, si se quiere, con el sistema de cuidados, que en realidad muchas veces lo que te pasa, o lo que les pasa a los hogares pobres, es que no tienen capacidad de salir a trabajar 8 horas porque tienen que hacerse cargo justamente de los niños que tienen. Y lo que tenemos es un sistema de cuidados que funciona bien en la manera que está construido, pero que el eje de los CAIF es una cobertura horaria en su mayoría de 4 horas. Entonces, en realidad, aunque quisieran, muchos de los hogares pobres no pueden salir a trabajar 8 horas porque están limitados en la cantidad de horas de trabajo que pueden ofrecer. Con más de 11 horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de rendición de cuentas 2023 y lo hizo con 51 votos en 92 presentes. El crecimiento económico se mide, y la base de medición de crecimiento económico se mide en el Producto Interno Bruto. También es lógico que comparemos con el gobierno anterior. Y es válido, porque la economía es comparativa. La ciencia de la economía es comparativa. Es la forma de poder expresar cómo se viene desempeñando. Y nosotros tenemos el derecho de compararnos con el 2019, porque era otro gobierno. Era otra realidad, era otro gobierno. Y cuando se dice que la economía no ha crecido, es equivocado. Si creció más que una o creció más que otra, se puede discutir. Porque a su vez el crecimiento económico se mide con el año anterior. Y la economía de nuestro país ha crecido. Y si la comparamos con el 19, también ha crecido. Para el Frente Amplio, los resultados de esta rendición de cuentas demuestran que ha crecido la desigualdad. No hay grandes logros y lo que no tiene incorporada esta rendición en términos de perspectiva, de lo que en su momento la ministra Rebeleche hablaba de las luces largas, es previsión de futuro, ¿no? Este gobierno se termina con esta rendición de cuentas y no hay nada para el día después más que endeudamiento para algunas obras que realmente a nosotros nos preocupa porque ha sido muy opaco el manejo de los fondos públicos en ese sentido. ¿De cuánto estamos hablando de endeudamiento? Bueno, nosotros calculamos, porque también, hace poquito conocimos la sentencia del Tribunal de Cuentas, observando los gastos de la OCE, de corrección del gasto, iba a ser una inversión de casi $1.000 millones, después bajó, hay unos errores de cálculo, pero además también se piden meses de gracia para empezar a pagar, luego de concretada el inicio de la obra. Entonces, no todos los plazos son los mismos, pero nuestros asesores estiman por lo menos 2 puntos del producto de endeudamiento con todos estos instrumentos que hoy no cuentan en el déficit, ¿no? Es decir, acá hay un gran dibujo fiscal que hace que a la ministra le den muy bien los números, pero con algunas trampitas, corriendo el arco, ¿no?, para que entre el gol. Entonces, bueno, también es parte de lo que nosotros criticamos, porque este es un país que queda con los mismos niveles de déficit, con más deuda, 10 puntos más de deuda, pero no con los mismos niveles de bienestar que teníamos en 2019. Tras la suspensión el martes de la sesión de la Cámara de Diputados, ayer finalmente sesionó de forma extraordinaria y quedó aprobado el proyecto de ley de medios impulsado por el oficialismo. Quedó firme el artículo 72, ese que es el más cuestionado, incluso por el Partido Colorado, por ejemplo, que exige la imparcialidad de los medios de comunicación al momento de informar. Este artículo se refiere a la información, no a la opinión, a la información que se le brinda a la ciudadanía, no a la opinión política que se pueda dar. Esa es la información. Eso es a lo que apunta este artículo. ¿Qué quiero decir con esto? Es simple, es buscar las garantías a que la ciudadanía reciba la información veraz para poder elegir con una información de máxima calidad lo que quiera votar. Nada más que eso. No es sobre la opinión política que se pueda hacer o no, o las valoraciones que puedan hacer. Es sobre la información que generan. Y el diputado del Frente Amplio, Gabriel Tinaglini, criticó que el actual gobierno había criticado al gobierno del Frente Amplio porque en la ley vigente habían algunos artículos que ellos decían que eran inconstitucionales. Pero en este proyecto de ley de medios también hay algunos artículos que son considerados inconstitucionales. El legislador señaló, por ejemplo, que se generan cargos en un año electoral, lo que va en contra del artículo 229 de la Constitución.
El representante nacional del Frente Amplio señaló que la coalición ha tenido mucha desprolijidad en el manejo, improvisaciones y desconocimiento de la temática. Una de las grandes críticas que hace el actual gobierno era que era inconstitucional, o que tenía artículos inconstitucionales. 8 artículos, dicen ellos, son 5 y algunos incisos de algunos otros artículos. Eso era perfectible, corregible. Ahora, lo que nos extraña a nosotros es que ahora en esta modificación o esta nueva ley que mete artículos inconstitucionales, el propio gobierno, ¿no? Donde genera cargos dentro del CIPRATEN, del Sistema Nacional de... digamos que en un año electoral no puede generar cargos. Digamos, es inconstitucional, va contra el 229 de la Constitución. Digamos, que 12 meses antes de las elecciones no puede generar cargo. Y sabiendo que es inconstitucional, igual lo ingresan, igual lo votan, lo van a votar ahora. Entonces, sí, ahí también tenés contradicciones. Y lo otro importante es que una ley de estas características, evidentemente que con el avance tecnológico día a día, tú la tienes que ayornar permanentemente. Y bueno, estamos dispuestos a dar esto ya va a pasar para el próximo gobierno. Digamos, si el Frente Amplio vuelve a ser gobierno, nos vamos a tener que sentar realmente y decir, bueno, vamos a armar una ley que realmente también involucre todo este tema de las plataformas, el streaming, digamos, que regule todo ese nuevo mercado que hoy por hoy se escapa. Y esta ley no toca nada de eso tampoco. Los cargos creados que hacía referencia a Nina Glini tienen que ver con la creación de un directorio del sistema de medios públicos. Y un informe del Departamento Jurídico indica que son inconstitucionales, que viola la Constitución la creación de estos cargos previo a las elecciones nacionales. Vamos con otros temas. El Ministerio del Interior abrió una investigación en asuntos internos para establecer si fue legal el procedimiento policial realizado el domingo 4 de agosto que involucró a la candidata a la vicepresidencia del Partido Nacional, Valeria Ripoll. El subsecretario de la cartera, Pablo Abdala, se refirió a este tema y explicó el procedimiento realizado. Lo que hay es una denuncia que ahora se viralizó por las características o por las condiciones que en todo caso algunos de los protagonistas tienen o tendrían. Es un dato, pero en tal caso, si hay una denuncia, se tramitará y se procesará por los canales correspondientes. Si alguien tiene que ir a declarar una comisaría, ¿la policía tiene que ir a darle aviso hasta la puerta de la casa o se lo puede enviar por una notificación o por otro mecanismo? Reitéreme la pregunta porque... Si alguien tiene que ir a declarar una comisaría, ¿la policía le tiene que ir a avisar hasta la casa? Porque eso se ve en el video, que la policía la cita a la señora a la seccional número 12. Bueno, si alguien tiene que ir a declarar a la comisaría se comunica con ese alguien o con esa persona y la cita. ¿Tiene que ir hasta la puerta de la casa? 11:30 de la noche un domingo. Bueno, a ver, repito, usted parte de supuestos y de hechos que yo... Está en el video eso. Yo no sé. Es un supuesto y un hecho, es un video con una hora y una fecha. Vamos a esperar los informes correspondientes. Yo no tengo información a ese respecto y en tal caso, repito, lo que le reitero en forma categórica es que el Ministerio del Interior no tiene en este momento elementos con relación a ese episodio o a un episodio de características similares que nos lleven a iniciar determinada actuación o a cumplir una tarea que en todo caso, en este caso, no corresponde que cumplamos. Por su parte, Valeria Ripoll hizo un comunicado explicando la versión de su hermana sobre lo ocurrido y del problema de vecindad, en la que establece que la dirigente blanca no fue quien llamó a la policía ese día. Según la comunicación, el hombre que las denunció hace más de un año, que hostiga a Joana Ripoll, hermana de Valeria, llegó a agredirla físicamente y usa sin pagar sus conexiones a la red eléctrica y también del agua. La publicación establece que tanto Joana Ripoll como su hijo, que tiene 6 años y vive allí desde hace varios meses, son víctimas de su vecino, el hombre que presentó la denuncia y al que se define como un violento que provoca miedo y por momentos parece tener ataques de locura e ira. Según la hermana de Valeria Ripoll, este vecino un día la lastimó físicamente, pero su denuncia fue archivada porque el fiscal actuante la consideró una tontería. En su relato, Joana Ripoll dice que lo ocurrido este domingo, cuando un grupo de policías llegó al apartamento en el que el hombre vive con su abuela, se debe a que ella hizo una denuncia porque este vecino instaló una cámara que apunta hacia su casa. Además, deslinda expresamente del llamado a la policía a Valeria Ripoll, aclarando que la dirigente política llegó antes de que se produjera el procedimiento policial, porque ella la convocó. Además, alude a algunos de los aspectos mencionados en la denuncia presentada contra ella, hecha por el hombre y la mujer que vive con él. Aclara que estas dos personas son propietarias de un apartamento lindero, pero asegura que consumen electricidad de su conexión, lo que le provoca apagones, y que desde hace un año consumen agua sin tener contador, por
por lo que ella debe afrontar ese costo. Según Joana Ripoll, la publicación de estos hechos desencadenó ataques injustificados a ella y a su hermana en las redes sociales. Además, señala, sin nombrarlo, al abogado defensor de la familia denunciante, Darío Madeiro, diciendo que tiene intenciones político-partidarias y que procura perjudicar a Valeria Ripoll, dada su condición de candidata. El candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, defendió a Valeria Ripoll sobre lo ocurrido y dice que le hicieron una cama. Si algo no voy a entrar es en esta política de hinchastres que algunos están queriendo generar. Lo he dicho antes de la interna, lo sigo diciendo ahora. Yo voy a mantener el nivel de la campaña. Es muy importante, demasiado importante lo que está en juego en esta elección, andar con esta política de novela y de enchastres, de cosas tan minúsculas, casi de conventillo. Entiendo que en eso le quita como presión o importancia al tema, pero ¿no cree que algunos votantes puedan ver ese video, que la ven con policía y demás, y pensar que hay algo raro allí o indebido? Yo creo que no, pero bueno, yo creo que acá tiene un olor a que le hayan hecho una cama grande, ¿no? Pero en definitiva, si dije no iba a hablar del tema porque me parece que es entrar en una cosa muy menor. Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, realizó un pedido de informes al Ministerio del Interior para conocer los detalles de este procedimiento y la autorización del mismo. Díaz descartó que haya una intencionalidad política en esto. Me parece pésimo y de muy mal gusto que ese sea el nivel de convivencia que tiene una candidata a vicepresidenta de la República con sus vecinos, ¿no? O sea, sobre todo cuando viene con la bandera de la sensibilidad social. Pero es un tema personal cómo elige relacionarse ella con la gente. A mí lo que me preocupa es el procedimiento policial, es en qué condiciones y en qué marco legal había efectivos policiales acompañando a una candidata a la vicepresidencia de la República, amedrentar a una señora de más de 86 años, prácticamente a conducirla, a decirle que tenía que ir a la seccional, 11:30 de la noche, y con alguien que ante la vista de esos efectivos estaba amenazando con cortar servicios básicos, cuando eso lo pueden hacer únicamente las empresas que brindan servicio. Realmente ahí vemos que el Ministerio del Interior tiene una responsabilidad, probablemente haya una jerarquía que autorizó. Consultada acerca de las declaraciones del candidato Álvaro Delgado sobre que estas denuncias le parecen una operación política, Díaz señaló: La verdad que si una operación política es ir a gritarle a una señora de 86 años que la van a dejar sin luz a las 11:30 de la noche, no tiene sentido discutir así, ¿no? Por eso yo digo que sus problemas personales y cómo elija relacionarse ella me tienen sin cuidado. No es en el plano de lo personal que yo la cuestiono. Yo elijo relacionarme de otra manera y realmente me parece de mal gusto, de muy mal gusto, y me parece que si esa es la imagen que vamos a tener, ¿no? O sea, porque realmente está en carrera para ocupar uno de los máximos cargos de importancia del Estado uruguayo, bueno, deja mucho que desear. Un derrame de 4.000 litros de soda cáustica en la zona de carga de la empresa UPM en el puerto de Montevideo registró el Departamento de Materiales Peligrosos de la Dirección Nacional de Bomberos. El Ministerio de Ambiente confirmó a MBD Noticias que estudia sancionar a la firma. La inspección se realizó el 31 de julio y el comunicado de bomberos sostiene que el derrame fue contenido en primera instancia por personal de UPM con medidas de absorción. Luego se recogió el producto y se realizó su disposición final mediante el llenado de piletas de contención. No están cumpliendo con nada, ya no respetan ni al ministerio y ahora este otro viene a ser, digamos, ya la gota que colma el vaso. En el puerto de Montevideo, el informe de los bomberos dice claramente que perdieron, según sus declaraciones, 4.000 litros de soda cáustica en el puerto. Esas situaciones nos muestran que la seguridad industrial y el respeto ambiental de la empresa UPM deja mucho que desear. En nuestra opinión, además, el hecho de que le pongan multas, que siguen siendo, a pesar de lo que se previó con la última ley, de que podían llegar a 4 millones de dólares, siguen siendo multas que no llegan a 200.000 dólares, para este tipo de empresas es una risa. Y lo que hay que hacer es directamente llegar a la clausura. Imponerles, como se le imponen a muchos negocios, la clausura por tantos días, hacerle que tenga suspensiones de producción, que es por ese punto y por ese lado donde podemos llegar a hacer que respeten el ambiente y que no generen a futuro más daño del que ya están haciendo hoy. Tenemos que pensar que no somos solo nosotros,
están nuestros hijos, están nuestros nietos, el territorio del Uruguay es el territorio de los uruguayos. Esto es una empresa que viene a obtener lucro y lo obtiene en gran cantidad. Tenemos que controlarlos. 32% de las personas que viven en Artigas considera que la corrupción política es el principal problema que tiene el departamento. Esto lo relevó la consultora Ágora, quien establece además que tras los hechos de corrupción que derivaron en la condena de jerarcas de la Intendencia de Artigas, el Frente Amplio ganaría las elecciones departamentales si fueran hoy. Según la consulta, la mayoría de los habitantes del departamento, 58%, evalúa negativamente el momento actual, 44% considera que está estancado y 13,8% entiende que está retrocediendo. Cuando se consultó por el principal problema en Artigas, 32% de las personas encuestadas señaló a la corrupción política y en segundo lugar apareció el desempleo con algo más de 18%. La consultora también relevó la aprobación del exintendente Pablo Caram a partir de las condenas por pago irregular de horas extras en la Intendencia de Artigas. Consultados, las y los habitantes del departamento sobre la gestión del hoy exintendente, que ocupó en 2 periodos ese cargo, 43% respondió con desaprobación frente a casi 29% que respondió con aprobación. Desde la consultora se planteó medir las consecuencias electorales de los hechos de corrupción en la comuna artiguense y se preguntó, si las elecciones departamentales fueran hoy, ¿cuál sería el voto de la ciudadanía de Artigas? El informe de Ágora señala que la caída de la intención de voto del Partido Nacional es contundente. Pasó de más de 70% de votos en 2019 a una intención de voto de algo más de 20%. En primer lugar se ubica el Frente Amplio con casi 29% de intención de voto y en segundo lugar aparece la gente indecisa, que representa casi 27% del electorado. Le sigue el Partido Nacional con 20,3%, el Partido Colorado con 6,5% y Cabildo Abierto con 4,6%. Además, quienes dicen que votarían en blanco o anularían su voto superan el 11%. La consultora señala que Artigas vive un momento de desaprobación, pero también de incertidumbre. La encuesta abarcó a 356 personas, se hizo por teléfono y fue en las localidades de Artigas, Bella Unión, Tomás Gomenzoro y Baltasar Brum. Y ya está con nosotros en estudio Juan Pablo Luna, uruguayo que reside desde hace ya varios años en Santiago de Chile, doctor en Ciencia Política, docente en la Universidad Católica de ese país de Chile. Bienvenido, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Tú te has especializado en lo que tiene que ver con narcotráfico, crimen organizado y su vínculo además con la política, ¿no? Si te tuviera que preguntar un primer panorama, un primer vistazo de América Latina, ¿no? Porque parece que cada vez más están surgiendo nuevos casos que interrelacionan a los países, pero de un modo criminal. Sí, yo diría, lo primero es pensar en mercados ilegales más que solo en narcotráfico, ¿no? Hay una serie de mercados que han ganado protagonismo en términos de la actividad económica de la región y que empiezan a tener a su vez una imbricación cada vez más directa con la política, con actores institucionales del Estado y que también han ganado, digamos, peso en términos de lo que es la economía de la región, ¿no? O sea, una parte no trivial del crecimiento económico, de la actividad económica de América Latina hoy tiene que ver con cosas que suceden en mercados ilegales, pueden ser falsificación de ropa, de cigarrillos, contrabando, minería ilegal, tráfico de arena, por ejemplo. Hay mercados bien diversos y también con lo que hace digamos, como al mercado más rutilante o más vistoso, que es el del narcotráfico en la región, ¿no? Y esos mercados se han ido dinamizando, han ganado protagonismo, empiezan a ser importantes para sectores de la sociedad que eventualmente buscan hacer su vida y trabajar en torno a ese tipo de estructuras. Claro, ¿cómo se sabe cuándo ese crimen organizado o negocio ilegal está infiltrado de tal manera en la sociedad o incluso en la política o en los sectores políticos de una sociedad? ¿Cuándo hay que prender las alarmas? Por definición, el crimen organizado está infiltrado, infiltra y busca, digamos, colonizar aspectos, digamos, de la legalidad, de la institucionalidad, ¿no? O sea, lo que hay que pensar es lo siguiente: a ti, si ganás mucha plata en torno a mercados ilegales, esa plata no te sirve de nada si no la metés en el mercado legal.
en la economía legal, ¿no? No sirve de nada guardar la plata en las paredes de la casa, digamos, ¿no? Son papeles pintados si es que uno no integra, digamos, esos recursos al flujo de la economía legal, ¿no? Y en ese sentido siempre hay una interfaz más bien gris en torno a esa diferencia entre lo legal y lo ilegal. Nosotros muchas veces quienes trabajamos o pensamos desde la legalidad, ¿sí?, vemos una demarcación muy clara, digamos, en términos de hasta acá está lo legal y acá empieza lo ilegal, ¿sí? Cuando en el mundo real esas dos facetas de la realidad están co-constituidas y muy cercanas en la realidad económica de la región y del mundo, ¿no? Yo pienso ahora que estamos en campaña electoral en nuestro país y el tema de la seguridad es uno de los ejes principales de la campaña. Parece que el tema de la ilegalidad, esto me atrevo yo a decirlo, ¿no? O de ese blanqueo de capitales, molesta o llama la atención cuando está vinculado a situaciones de violencia que han crecido, no solo en el continente, sino también en Uruguay, algo que era inédito hasta hace Sin poco, duda, ¿no? o sea, yo siempre digo, el crimen organizado que mejor funciona no se ve, no genera, digamos, demasiado impacto en la opinión pública. Lo que sí genera impacto son situaciones que muchas veces se dan en torno a pujas por el control territorial, de bandas que muchas veces no tienen relación con los grandes negocios, sino más bien con negocios locales, que empiezan a disputar territorios, que empiezan a violentamente competir por negocios locales, ¿sí? Y eso genera escaladas de homicidios, escaladas de violencia, que es lo que más preocupa a la gente, digamos, con razón también, digamos, y que es lo que genera impactos en la opinión pública y en la política, ¿no? A mí me ha pasado hablando con actores políticos en buena parte del continente que ellos dicen, bueno, mientras la ilegalidad genere dinamismo económico, mientras los mercados funcionen, mientras eso me genere eventualmente más crecimiento económico, yo no tengo problema. El problema es cuando este tipo de actividad empieza a generar violencia y esa violencia empieza a disparar las alarmas de la población, ¿no? Y ante eso lo que vemos, no solo en Uruguay, sino en buena parte de la región, es esta ola, digamos, de lo que nosotros denominamos populismo punitivo, ¿no? O sea, que es básicamente candidaturas y programas electorales o propuestas electorales que tienen mucho que ver con una visión más bien facilista de decir, bueno, lo que hace falta acá es mano dura, es básicamente atacar violentamente, digamos, esas expresiones de violencia. Y eso en general termina mal, ¿no? Generando más violencia. Genera más violencia, genera, en el caso de Uruguay, un problema serio con las cárceles, por ejemplo. Uruguay es uno de los países de la región, creo que es el top 2 en términos de encarcelamiento de su población, sin que eso solucione mucho, ¿no? Más bien lo que hace es reproducir dinámicas de violencia en la sociedad, pero funciona electoralmente, ¿no? Y ese es un poco el problema que tenemos. Tenemos un problema que es estructural, que es muy grande, que no es solo de cada país, sino que tiene que ver con dinámicas que se dan en términos de la geopolítica de los mercados ilegales a nivel regional, incluso a nivel global. Y tenemos propuestas más bien facilistas que terminan empeorando a mediano plazo el problema, pero que rinden electoralmente bien, ¿no? Claro. Y yo pienso, cuando uno parece que hay acuerdos en los diagnósticos, pero ¿cuál sería una solución duradera a largo plazo? ¿Hay alguna solución? No tenemos soluciones claras ni bien identificadas para el tipo de problema que hoy enfrenta la región, y que no solo es la región, ¿no? O sea, hoy hay que entender que países como Bélgica, como Suecia, ¿sí? Como Holanda, ¿sí?
están teniendo problemas serios con la violencia que generan los mercados criminales en torno a sus puertos, por ejemplo, o en torno a ciertos enclaves, en el caso holandés, territoriales a nivel rural, por ejemplo. Suecia está discutiendo sacar a los militares a la calle para controlar la violencia de sus bandas de crimen organizado. Entonces, es un problema que se ha dado a nivel más bien global, que ha crecido en estos últimos años. Esto no quiere decir que todos los países van a terminar siendo México o Colombia, que son los casos, digamos, que vemos como más emblemáticos de este tipo de desarrollo, pero sí que no importa tanto la calidad institucional que uno tenga, no importa tanto la calidad de la democracia que uno tenga, aún en contextos de situaciones más bien modelo en términos de la socialdemocracia sueca, ¿sí? Y el estado de bienestar sueco, esto está imponiéndole condiciones al Estado y a la democracia, ¿no? Y respecto a eso, sabemos lo que no funciona. La mano dura genera, digamos, una serie de problemas que reproducen el fenómeno, pero no tenemos nada demasiado claro respecto a qué hay que hacer. Hay pequeñas cosas que funcionan, ¿sí? ¿Cuáles son? Depende. Por ejemplo, Portugal tiene una muy buena política de prevención del consumo, ¿sí? Que ha reducido en cierto sentido el impacto de estos mercados en su juventud, en su sociedad, y eso ha generado algunos derrames interesantes. Pero, por ejemplo, no ha podido del todo mitigar la violencia que generan estos mercados en ciertos enclaves territoriales. Ahora, me llama la atención que dijiste, bueno, no importa cuán fuerte están las instituciones democráticas, pero, por ejemplo, te traigo el caso del narco Sebastián Marcet, ¿no? Esa colaboración institucional entre los países, ¿no? Paraguay, Bolivia, Uruguay, ¿qué más? España ahora con la señora que se apresó, ¿no? ¿No serviría si hay instituciones fuertes y reglas claras para combatirlo? Sin duda, o sea, ningún país puede por sí mismo, digamos, solucionar este problema. Es un problema que requiere cooperación interregional e internacional, ¿sí? Pero estamos en un mundo donde, por la transición hegemónica que se está dando entre Estados Unidos versus China, Rusia, digamos, y esa competencia, y lo que eso genera a nivel de geopolítica internacional, es cada vez más difícil, ¿sí? Coordinar política a nivel regional y a nivel, supranacional, ¿no? Entonces, cuando más necesitamos, ¿sí? O cuando en un contexto en el cual sería bueno tener más condiciones para la cooperación internacional, ¿sí? Estamos viendo esquemas de cooperación internacional que están siendo desafiados por gente que se descuelga de los acuerdos, por ejemplo, de Naciones Unidas o, en el caso europeo, de la Unión Europea, ¿no? Entonces, en términos de soluciones ideales, esa es una buena, es algo bueno en que pensar y es algo que puede eventualmente contribuir. Pero en términos de realismo, ¿sí? Hoy estamos con menos condiciones en el sistema internacional de generar el tipo de cooperación que necesitamos. Una cortita porque tenemos que ir cerrando, pero en el caso de Uruguay la experiencia de habilitar la venta, ¿no? de cannabis bueno, a través de las farmacias o clubes sería una buena iniciativa, por lo menos a lo que es al nivel del crimen organizado vinculado al narcotráfico. Mira, yo no soy especialista en ese programa en particular ni en cómo ha funcionado. Rosario Queirolo tiene una serie de, y colaboradores tienen una serie de trabajos sobre este tema. Lo que ellos muestran más bien es que esta iniciativa saca del mercado y saca de las bocas a sectores que eventualmente antes iban a comprar una boca y estaban expuestos a la violencia, digamos, y a situaciones de ese tipo. Pero más allá de eso, ¿sí? No genera los impactos que eventualmente se pensó iba a generar en su momento, ¿no? Yo creo haberle leído incluso a José Mujica declaraciones de que estaba arrepentido de haber empujado ese tipo de política. Y de nuevo, esto
muestra claramente la necesidad de coordinar internacionalmente, ¿no? Parte de un problema asociado a la legalización tiene que ver con el incentivo que genera el cultivo de marihuana legal en Uruguay para actores transnacionales que requieren ese producto para venderlo en otros mercados, ¿no? Estoy pensando en las bandas brasileras que sabemos vienen a comprar, ¿sí? Por ahora con bajos niveles de violencia, más bien en transacciones más bien pacíficas, excedentes que producen las chacras que cultivan marihuana para clubes canábicos, ¿no? Ese escenario puede eventualmente cambiar. Los brasileros son actores importantes en la región, son actores que tenemos muy cerca, ¿sí? Algunas de cuyas estructuras están asociadas también a hechos de violencia, por ejemplo, en la frontera con Rivera, ¿sí? Entonces, eso es algo que no se previó, digamos, cuando se hizo el proceso de legalización, pero en un contexto de un mercado dinámico, cuyos incentivos y cuyos actores se mueven muy rápido, ¿sí? La política pública siempre llega tarde, siempre ve de forma un poco miope, ¿sí? La realidad que tiene que enfrentar, ¿no? Entonces es difícil, digamos, pensar en balas de plata y pensar en soluciones puntuales que logren sacarnos de este lío en el que estamos. Juan Pablo Luna, muchísimas gracias por el momento y gracias por estar estos minutos aquí gracias en a ti, MD Noticias. Nosotros hacemos una brevísima pausa y ya seguimos con MD Noticias. Pasen bien. Y en este segundo bloque de MD Noticias vamos a estar hablando de cultura y por eso vamos a estar recibiendo a nuestro compañero Eduardo Delgado. Eduardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Pilar, un gusto saludarte. Hoy venimos con José Cerevier, que es el director de orquestas uruguayo más famoso del mundo. Decenas, 8 Grammys ganados, decenas de candidaturas a estos premios. Dirige orquestas por el mundo durante todo el año, compone también muchísimo, esto desde su juventud. Hay que recordar que lleva más de 60 años del estreno de su primera sinfonía, que además tuvo la suerte de que la dirigió Leopoldo Stokowski, que fue un prestigioso director de orquestas, y desde allí no ha parado, tanto dirigiendo orquestas como componiendo su propia música. Le pregunté, tuvimos la suerte de que visitó Montevideo unos días, dirigió un concierto en el Solís, de que terminó ovacionado por todos los presentes, y tuvimos la suerte de darnos ese lujito de hablar con él después del concierto. Comencé preguntándole un poco justamente cómo es, por qué, cuál es el motor creativo que lo lleva a seguir, ¿no? Con 85 años recorriendo el mundo, dirigiendo orquestas, componiendo, y también aproveché a consultarlo sobre el tango y el candombe, que dentro de su obra, aunque es de la música culta, música académica, también está presente. A ver. No es un esfuerzo, es natural, es como respirar, como tener que tomar agua, es algo normal. Estoy componiendo quizá un poco menos que antes, porque estoy muy ocupado dirigiendo por todo el mundo y no hay tanto tiempo para componer, pero estoy más activo que nunca. Tanto así que en Escandinavia lo usan la comparsita, es lo que tocan cuando se casa la gente, se casan tocando la comparsita. Es increíble. El candombe es menos conocido, ya es más rioplatense, creo que viene un poco africano, rioplatense. Pero yo toqué anoche, toqué en mi concierto un candombe mío. Y yo recuerdo haber llamado por teléfono a amigos, yo estaba en Italia, a un lado, que me vuelvan a recordar el ritmo del candombe para estar seguro que tenía. Qué fineza.
Sí. Un músico muy relevante en el mundo, muy reconocido en el ambiente de la música clásica a nivel mundial. Y hay que decir que apenas con 17 años viajó becado a Estados Unidos, allí reside entre Nueva York y en Londres, pero como decíamos, recorriendo el mundo porque dirige orquestas en diferentes lados, así como lo podés tener una semana dirigiendo una orquesta en alguna ciudad en Alemania, otra vez puede estar en Asia, es un hombre de todos los continentes. Y por eso aproveché para consultarle qué significa para él volver al país y a la ciudad donde vivió buena parte de toda su infancia y buena parte de su juventud y adolescencia. Esto nos habla de su retorno a Montevideo, además de quién fue declarado ciudadano ilustre de esta ciudad. Volver a Montevideo es extraordinario para mí. En mi estudio en Nueva York, donde trabajo y tengo mi piano y mi música, tengo una foto de la Plaza de Independencia, así que no me olvido en ningún momento de Montevideo. Y para mí es un gran gusto estar aquí, tengo muchos amigos y volver a Montevideo. Anoche fue el concierto y fue un gran gusto. El público de Uruguay es muy especial. No se movía un pelo, ¿no? Se sentía desde el escenario el interés y calor del público. Y me decía que en su niñez vivió en la curva de Baronía. Sí, es un lugar donde nací, tomaba el ómnibus, fui al liceo número 5, se llamaba José Pedro Varela, tomaba el ómnibus, pero yo siempre que podía tomaba un taxi, era muy haragán. Y eso fue mi infancia y adolescencia, ¿no? Hasta los 17 años, cuando fui a estudiar a Estados Unidos. Qué privilegio. Sí, una larga trayectoria y bueno, muy destacada. Y además justamente por esa trayectoria de tantas décadas ha tenido contacto con personalidades de otras artes muy reconocidas en el mundo. Entre ellas, la que considera más extravagante de las que conoció Dalí y que es a Dalí. Lo recuerda muy particularmente el maestro Serebier, con quien compartió una ópera en Venecia de la que Dalí era el que hacía la escenografía. Dice que fue un momento muy inolvidable, por lo menos anécdotas muy disparatadas de Dalí, que quienes quieran profundizar, hay una biografía del maestro Serebier escribida por Michel Faure, que se llama Retratos de un maestro, y allí cuenta sus contactos con varias personalidades, con otro, por ejemplo, es con Dusty Hoffman, con quien tiene una larga amistad, viven cerca más en Nueva York, son grandes amigos y también habla a veces de su relación con el prestigioso director. Y para despedirme, quise preguntarle sobre cómo se siente él más, si se siente más un compositor que dirige orquestas o un director de orquestas que compone. Hablando de esto, me despido con el maestro José Serebier. Gracias, Eduardo. Un gusto. Eso es una pregunta interesantísima, porque no me siento ni uno ni el otro, sino ambos. Es decir, son dos cosas que no están relacionadas. La composición me ayuda en la dirección, porque cuando veo una partitura nueva la veo desde adentro. Es decir, pienso en la composición como una asistencia para dirigir. El hecho de que yo componga me ayuda con la dirección de orquesta. Cuando veo una obra nueva la puedo leer desde adentro, digamos, me entro en la mente del compositor. Tengo la suerte de que como soy compositor, puedo leer la música como si yo lo hubiera escrito. Entiendo por qué hizo eso, por qué hizo eso. Así que, ¿cuál de las dos cosas me siento más? Ambas. Momento ahora de salir a la calle, encontrarnos con nuestra compañera Juliana Perdomo con informaciones nuevas. Juliana, bienvenida, buenos días. Gracias, Pilar. Muy buenos días para todos. Vinimos al encuentro del colectivo La Vida Vale porque, como hemos informado en anteriores ediciones, esta semana se movilizaron porque se han incrementado los hechos de inseguridad, muchas veces vecinos que quedan rehenes de balaceras, también otras situaciones de violencia como rapiñas y hurtos, y estamos con la representante Elba Núñez. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ustedes hablan de un Estado ausente, ahora hay que pensar en la próxima administración. ¿Cuáles son los planteos hacia los candidatos? Bien, buenos días, muchas gracias por amplificar nuestra voz. Mi nombre es Elba Núñez y yo integro el colectivo La Vida Vale, que tiene 2 años. Tras una balacera que hubo en el barrio y en esa balacera matan a 2 jóvenes, bueno, nos colectivizamos y ahora integramos una mesa interbarrial
pensando en esto, en cómo queremos vivir, ¿no? Y bueno, no queremos vivir en esta violencia, no queremos vivir entre balazos, no queremos vivir en que los chicos no puedan ir a estudiar porque tienen miedo de ser rapiñados, los chicos del CAIF cuando sienten ruido fuerte se tiran cuerpo a tierra, no queremos vivir desde este lugar. Entonces, hemos estado pensando entre todos los integrantes de este colectivo de todos los barrios de Montevideo en cómo mejorar la calidad de vida. Y lo que le vamos a plantear a los candidatos a la presidencia de la República, primero es que necesitamos para la seguridad una política de Estado. Una política de Estado significa que todos los partidos políticos estén de acuerdo en esto, por ende tiene que ser una política de Estado a 10 o 15 años aproximadamente para que al cambio de gobierno no se comience nuevamente todo lo que ya el gobierno anterior ha hecho. Eso por un lado. Siguiente, que los 3 niveles de gobierno estén acordes con las necesidades de seguridad que nosotros necesitamos. El gobierno central, el gobierno municipal y el gobierno más territorial. Además, que escuchen a los comerciantes, a los industriales, pero también que escuchen a las comunidades, porque las comunidades tenemos muchas cosas para decir. Por ahora hemos pensado en un proyecto que se dio en llamar Nodos Comunitarios de Convivencia, y es este proyecto que se lo vamos a presentar a los candidatos y esperemos que todos digan sí. El proyecto está a mejorar. Es un proyecto mártir donde se le puede poner, sacar, agregar, según lo que todos entiendan que se puede hacer. Porque también entendemos que el presupuesto es uno y hay que gastar en todas las necesidades del país, que no es solamente la de nuestros territorios. Pero cuando hablamos de este proyecto, hablamos de acompañar trayectorias, para que no se nos pierda la gurizada de los territorios. Hablamos de acompañar trayectorias que van desde el jardín, desde los CAIF, hasta que uno es joven o adulto y tiene la posibilidad que en otros territorios tienen de estudiar, de culminar sus estudios, pero si no quieren estudiar, que tengan la posibilidad de trabajar y tener un trabajo digno. No de trabajar y que no es indigno, pero acá la muchachada lo que hace es ser reciclador, es ser cuidacoche, y no tiene otras posibilidades como tienen en otros territorios. Además de esto, nosotros creemos que la cultura, que el espacio de ocio es absolutamente necesario para que las personas se construyan en dignidad. Bueno, todo esto nos está haciendo falta. Tenemos algunos recursos. Aquí tenemos el CEDEL, aquí tenemos el Luis Acuesta, tenemos el SACUDE, tenemos Urbano Norte. Hay un montón de proyectos que existen en el territorio, pero cuando decimos que las personas no pueden transitarlo porque hay balaceras y uno tiene miedo, entonces los proyectos que tenemos son subutilizados. Elba, para finalizar, comentame cómo se han transformado los barrios con estas distintas situaciones de inseguridad. ¿Hoy los vecinos viven con miedo? Vivimos con mucho temor. Vivimos con mucho temor por varios motivos. Primero, porque las balaceras son a cualquier hora y en cualquier lugar. Ya no se respeta la puerta de la escuela, la puerta de los CAIF. Además de esto, tenemos problemas en las rapiñas, tenemos problemas en los robos, tenemos problemas de mucha gente habitando calle. Esto hace que los contenedores se ensucien, esto hace a que todo el tiempo estemos viendo personas en busca de la próxima dosis. Tenemos problemas de salud mental, tenemos muchísimos problemas. Esto hace que nosotros no podamos vivir con la calidad de vida que todo ciudadano de este país se merece, que es vivir en dignidad. Muchísimas gracias. A las órdenes. Bueno, Pilar, así pasaba la palabra de la referente del colectivo La Vida Vale. Ella lo decía, ya hay un proyecto para presentarle a los candidatos, así que seguiremos de cerca este tema. Muchísimas gracias, Juliana. Seguramente lo vamos a seguir de cerca entonces. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Quedan ustedes en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros volvemos con el gusto de siempre mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen muy bien.